Hola a todos, bienvenidos. Vamos a desarrollar un tema interesante y poco frecuente, que es el cálculo fraccionario. Haciendo una introducción, el cálculo fraccionario es un campo de estudio de las matemáticas que se aleja de las definiciones tradicionales de los operadores integrales y derivados del cálculo. De la misma manera que los exponentes fraccionales son una consecuencia de los exponentes con valor entero. El concepto sobre el cálculo fraccionario, derivadas fraccionales e integrales fraccionales, no es nuevo. Por ejemplo, en 1965, L'Hopital se planteó la pregunta sobre el significado de la enésima derivada de y respecto de x n veces. ¿Qué pasaba si n es un medio? Es decir, ¿qué pasa si n es fraccionario? Leibniz respondió que la derivada un medio de x será igual a esta expresión. Es sabido que las derivadas de orden entero y las integrales tienen claras interpretaciones físicas y geométricas. Sin embargo, el caso de la integración y diferenciación de orden fraccionario no es así. Desde la aparición de la idea de la diferenciación e integración de orden arbitrario, no necesariamente entero, no hubo ninguna interpretación geométrica y física aceptable de estas operaciones durante más de 300 años. En los últimos años se ha encontrado uso en los estudios de materiales viscoelásticos, así como en muchos campos de la ciencia y la ingeniería, incluyendo el flujo de fluidos, la radiología, el transporte difusivo, las redes eléctricas, la teoría electromagnética y la probabilidad. A continuación vamos a desarrollar diferentes definiciones que se han logrado a través del tiempo. Iniciamos con Leonhard Euler. En 1730 había establecido que la derivada fraccionaria tenía esta expresión como una función factorial multiplicado por esta expresión. Haciendo uso de la función gamma para eliminar la naturaleza discreta de la función vectorial, podemos reescribirla a partir de esta ecuación o identidad y por lo tanto la derivada fraccionaria en función a la función gamma queda expresada de la siguiente manera, donde la función gamma se define de la siguiente manera como una integral impropia que converge en el límite. Luego, Fourier, entre los años 1820 y 1822, él planteaba una función integral de esta forma y a través de esa función integral él proponía que la derivada fraccionaria sea descrita de esta manera. Luego, Riemann, entre los años 1847 y 1876, definió una integral fraccional que a su vez es una derivada. Entonces, él definía a la derivada fraccional de una función f de x como esta integral que también está en función a la función gamma y a otra función phi f de t. Entonces, luego Riemann-Liouville, que es la definición más popular del cálculo fraccionario, presentaba esta ecuación, donde esta simbología d sub t significa que es el operador diferencial, es decir, es la derivada respecto de t, y para hallar esta derivada fraccionaria habría que hacer un proceso de integración en un primer momento para toda esta expresión en función al alfa y a un valor n que asignamos, donde alfa tiene la notación de la derivada, ¿no? Y también alfa está sujeta a estos valores de frontera, que deberán ser mayores o iguales a n-1 y menores a n. Y finalmente por la función gamma.
Esta es una expresión más general porque podemos determinar la derivada de cualquier tipo de orden en estos límites, pero a su vez existe otra fórmula más sencilla, se podría decir, pero en los márgenes siguientes, donde alfa tiene que ser mayor a 0 y menor a 1, y la expresión se simplifica de esta manera. Es prácticamente la misma ecuación, pero para valores de alfa entre mayores que 0 y menores que 1, donde la función gamma 1 menos alfa también se calcula como esta integral impropia que converge en el límite. Entonces, a continuación vamos a desarrollar el análisis de una función bien sencilla que es la función f de t igual a t. Vamos a encontrar su derivada fraccionaria en función a la derivada que expone o propone Riemann-Liouville. Por lo tanto, basado en la derivada fraccionaria de Riemann-Liouville para la función f de t, la ecuación de la derivada fraccionaria sería esta expresión para valores de alfa mayores que 0 y menores que 1. Fíjense en que aquí va la función f de t, que en este caso es t, por eso está t, y aquí iría la función f evaluada en x, que por lo tanto es x. Entonces, en un primer momento hay que integrar toda esta expresión para luego derivar esa expresión y finalmente hallar el valor de la función gamma en el valor 1 menos alfa en función al alfa que asignemos. Haciendo todas las operaciones se llega a una expresión genérica para la derivada fraccionaria de t, que es expresado de esta manera, que es simplemente una expresión en función de alfa y de la función gamma. Entonces, esto es un aporte importante porque es una ecuación genérica que nos va a permitir hacer un análisis general para todos los valores de alfa. En consecuencia, empecemos para un alfa 1/8. Tenemos que la derivada 1/8 de t respecto de t 1/8 veces es igual a esta expresión. Para un alfa igual a 1/4, tenemos que la derivada 1/4 de t respecto de t 1/4 veces es toda esta expresión. Lo propio cuando alfa es 3/8, la derivada 3/8 de t respecto de t 3/8 veces es esta expresión. Y para la derivada 1/2 tenemos una expresión exacta debido a que el valor de la función gamma 1/2 expresa un valor que es la raíz de pi y por lo tanto la derivada 1/2 de t respecto de t 1/2 veces es 2 sobre raíz de pi por raíz de t. Finalmente, para alfa 5/8 tenemos que la derivada 5/8 de t respecto de t 5/8 veces es esta expresión. Y para un alfa 3/4 es esta expresión, la derivada 3/4 de t respecto de t 3/4 veces es esta expresión. Finalizando para alfa 7/8 tenemos esta expresión y para alfa 15/16 tenemos esta expresión que denota la derivada 15/16 de t respecto de t 15/16 veces, que es esta expresión. Entonces, en función a todos los valores obtenidos de la derivada fraccionaria para distintos valores de alfa, vamos a hacer una gráfica de los valores de la derivada en función a los valores de t. Vamos a utilizar el programa GeoGebra. Bien, dibujando todas las funciones, en sí todas las derivadas fraccionarias que son funciones de t, vemos que esta primera función es la derivada 1/8, esta es la derivada 1/4, la derivada 3/8, la derivada 1/2, la derivada 5/8, la derivada 3/4, la derivada 7/8
y la derivada 15/16. Como se puede apreciar en el gráfico, las derivadas desde 1/8 hasta 15/16 van tomando una forma de recta, como una recta horizontal, ¿no? Al final, cuando es 15/16, se va acercando a una recta horizontal. Esta recta que está dibujada de manera segmentada representa la primera derivada de t que tiene el valor de 1. Por lo tanto, si nosotros vamos aproximando el valor de alfa a 1, en el límite tendríamos que tener la primera derivada, que es el valor de t, que es igual a 1, pero la expresión que habíamos desarrollado son para valores mayores que 0 y menores que 1. Entonces, en una aproximación de 15/16 de la derivada, vemos que esta función, cada vez que se acerca a 1, se va haciendo una recta horizontal. Por lo tanto, es un tema muy interesante y muy poco frecuente desarrollado en el área, pero hemos visto que existe esa notación de derivada fraccionaria. Muchas gracias por la atención. Hasta pronto.